ha de haber ocurrido en un caso en el que todavía no aplica el artículo 20 de la Constitución, apartado C, fracción tercera, porque ahí está previsto como un derecho de las víctimas ofendidas del delito esa ayuda, pero nos dice, yo no necesito tener una disposición legal que expresamente me permita hacer esto, porque yo sé que la niña tiene un derecho a la salud psicológica, a la salud y en una vertiente a esta ayuda psicológica para pasar este trauma, y yo lo ordeno dentro del procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema. Ahí hay otros temas que son, a mí me parece importantes, que tienen que ver, por ejemplo, con protección en casos de violencia familiar. Dice lo mismo, yo puedo ordenar medidas provisionales necesarias para evitar que cónyuges que están en una disputa, en un divorcio, se causen daño, ¿no? Muy bien. Yo, sin necesidad de que se aperture un procedimiento especial de violencia familiar, puedo ordenar como medida precautoria, porque están los elementos probatorios que me dan convicción, que tal cónyuge quede expulsado del domicilio, y con una orden de no acercarse a la familia, y con una orden a la policía para protegerla. Y aquí la pregunta es, ¿puedo hacerlo? ¿Tengo fundamento para hacerlo? Sí tengo fundamento. El primero es que yo tengo la obligación de proteger a la cónyuge que está siendo violentada y a sus hijas y a sus hijos frente a los ataques de la otra persona. Yo tengo la obligación de protegerla frente a esos ataques de terceras personas. Y si me voy y escarbo un poquito más, pues me voy a Convención Belén do Pará, que es una convención que reconoce el derecho de las mujeres, y yo diría de todas las personas, que tenemos el derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia. Por supuesto, las mujeres en específico y de manera resaltada, ¿por qué? Porque históricamente les hemos violentado hasta la pared de enfrente. Y no es culpa de todos los hombres, pero esa ha sido la historia con la que vivimos. Y habemos hombres que intentamos cambiarla, sí habemos hombres, pero en términos históricos hemos explotado a las mujeres, y como las hemos explotado tienen derechos específicos, y uno de ellos es vivir una vida libre de violencia. Y a partir de eso, y de entender que ese derecho a una vida libre de violencia es el fundamento para cumplir con la obligación de protección, dicta una medida. Señor, usted está expulsado de su casa, usted no se le acerca a estas personas. Y alguien podría decir, no, ¿cómo es posible? A ver, pero el Señor y su derecho a la propiedad y tal. Y ahí hay obligaciones que derivan de los contenidos del tratado. Aquí hay otros casos. Les digo que abundan muchos los casos de abuso a niñas y niños. Es dramática nuestra situación. Ayer apenas escuchaba que este país es el principal productor de pornografía infantil. Este país es el principal productor de pornografía infantil. Yo todavía no lo creo, pero eso es lo que informaban. No lo sé, lo pongo a ustedes. Y sí se ve que son casos que tocan mucho a los órganos jurisdiccionales. Aquí había un niño afectado por un delito de abuso sexual. En un principio, su madre pues denuncia al padrastro, que era el que atacó al niño. Pero luego se reconcilia con el padrastro. Y entonces ya la mujer lo que está buscando es que el padrastro salga libre. Llega el momento de sentenciarlo, se le encuentra culpable, pero la pena es tal que permite una conmutación de sanción. Y entonces llega, por supuesto, la pareja del culpable y dice, bueno, pues póngalo en inmediata libertad. Y el órgano jurisdiccional dice, sí, pues yo lo tengo que hacer. Evidentemente es parte, si no lo hiciera, estaría violando también sus derechos. Pero no me contento con eso. Yo como juzgado ordeno medidas de protección frente al niño, y por muy libre que esté el padrastro, tiene una orden de restricción en acercarse a la víctima, y si me desobedece, pues eso trae a cargar una responsabilidad. Y eso lo hago
para proteger el libre esparcimiento y el desarrollo integral del niño involucrado. Y de nuevo, ¿por qué hago eso? Pues porque yo veo que hay unos derechos que tienen ciertos contenidos de los cuales me derivan obligaciones sobre las hijas. Porque si no lo hicieren, yo no podría decir que estoy siendo garantista, yo no podría decir que estoy cumpliendo mi trabajo. Ojo, en este caso no se expuso en los hechos, pero yo llamo su atención porque muchas veces, si trabajan en órganos jurisdiccionales, tienen que también cuidar que el perdón de las víctimas no venga por una coacción. Ojo, ¿para qué las investigo si luego se van a reconciliar? Y aquí, permíteme hacer lo más ofensivo posible. Señora, no te esté dando lata. Si ya sabemos que después se va a reconciliar con su marido, mejor ya conténtese, le va a ir mejor. Cierro mi paréntesis, plenamente ofensivo, y lo reconozco como tal, y está lamentablemente testimonio de estas ofensas en los casos de México ante la Corte Interamericana. En otros contextos, campo algodonero, niñas, mujeres muertas y muertas y muertas en Juárez, y cuando digo muertas y muertas y muertas es asesinadas, feminicidio tras feminicidio, y quienes investigaban es, ay señora, se fue con el novio, seguramente su hija es una loca, es una volada, pues es que cómo se vestía, pues es su culpa. Y vuelvo a cerrar el paréntesis de ofensivo. Entonces, traigo estos dos paréntesis ofensivos porque también es nuestro deber, y aquí me estoy asumiendo como servidor público, quienes tienen esa responsabilidad de estar al servicio de la gente, tienen el deber de asegurarse que no haya una coacción y que el perdón o la disculpa no se deba a una violencia. Y el Estado en su conjunto, y podríamos discutir qué autoridades son competentes en lo concreto, tiene el deber de dar los elementos materiales para que la persona víctima del delito no tenga más remedio que perdonar a su agresor o su agresora. Porque si este país no promueve que, y de nuevo voy a tener que hablar de las mujeres porque pues aquí la violencia está generalizada y cargada a ese lado, si no promueve que las mujeres que se han dedicado a actividades del hogar tengan asegurada cierta estabilidad económica, y acuérdense que el estar limitando en lo económico a las mujeres también es una forma de violencia. Si no se asegura que esas mujeres tengan alguna oportunidad para no depender de la pareja hombre que es agresor, las ponen entre la espada y la pared. Sí, usted denuncia la agresión, bueno, usted se queda sin comer, hágale como quiera. Este país no le ofrece usted oportunidades. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que es culpa suya? Pues para que usted es una mantenida. No. Esto de nuevo sería ofensivo. En un país que no le da esas oportunidades a las personas, ¿cómo podemos decir que esto es culpa suya? Entonces, de nuevo, aquí las obligaciones que nos vienen y que no necesitan un desarrollo legal, porque están ahí en la párrafo tercero de la Constitución, vinculadas a los contenidos de los derechos, nos hacen asegurarnos de estas cosas. ¿Qué más? Otros casos, tal vez menos drásticos, pero miren, hasta chuscos podrían parecer, pero no son chuscos, son muy importantes. Voy a ser coloquial, pero permítanme hacerlo un momento. Está el típico gringo en una ciudad mexicana, pues está de fiesta con un montón de otros gringos y otras gringas ahí. Se le pasan las copas y es acusado de cometer un delito, unas lesiones, una tentativa de violación inclusive, cosas drásticas, no son chistes. Bueno, llega ante el Ministerio Público, dice sí, efectivamente yo lo fui, me declaro culpable, acepto mi responsabilidad. Pero sorpresa, traducción se la dio pues su cuate mexicano que lo recibió, es que medio le sabe el inglés y medio le sabe el español, y ese fue su traductor. Y el gringo dice, pero es que yo no tengo dinero para pagarme una traducción oficial.
¿Qué va a pasar con eso? Pues que, aunque nos caigan mal los gringos, en todas las películas se burlan de México, tienen derechos en este país. Y uno de esos derechos es que tengan una defensa adecuada. Y entonces, ¿qué es lo que hace el órgano judicial? No dice, bueno, pues así vamos y ya lo condenamos y hay algo que en amparo lo proteja. No, dice, a ver, no. A ver, discúlpenme. Aquí hay una omisión que yo tengo que reparar y yo tengo que garantizar que tenga una traducción. Punto. ¿No? Y yo me tengo que asegurar de eso, de inmediato. Estoy cambiando un poquito los hechos expuestos en ese caso que destaco, de entre los 79 que mandaron de ayer a hoy, bueno, durante el día de ayer más bien, y que yo revisé de ayer para hoy, porque me parece que ilustra a la perfección qué es lo que se espera de las autoridades. Ya no puede haber más de, bueno, no importa, si se le violan sus derechos, pero hay que lo reparen en amparo. No, a ver, la obligación, la primera trinchera son cualquier autoridad en la que sus competencias, incluidas las que están en la administración, punto. La legislativa para crear leyes acordes, pero bueno, la primera trinchera ya en el tema de garantías son los órganos jurisdiccionales. Y uno de los impactos de la reforma constitucional, y con eso voy cerrando porque la verdad es que no sé ni cuánto tiempo llevo, pero ahorita me estoy dando cuenta, ya casi llevo 2 horas. Entonces, uno de los primordiales impactos de la reforma constitucional para la labor jurisdiccional es que hoy todos los órganos jurisdiccionales son intérpretes de la Constitución, son intérpretes directos de los compromisos internacionales de este país en materia de derechos humanos y son garantes de los derechos humanos. Se acabó el monopolio del control en los órganos del Poder Judicial Federal. Se acabó. Es una consecuencia de esta reforma que impactó en el conocido caso Badilla, con varios 912-2010, en una modificación de jurisprudencia que dio pie a la primera tesis de la 10ª época, que ya habla del control difuso y que rompe y deja atrás el monopolio del control de regularidad para los órganos del Poder Judicial de la Federación. No hablo en eso porque, para quienes nos siguen en el curso AMIG, habrá unidades especializadas en esos temas, pero lo traigo a colación porque son esos órganos los que tienen que cumplir con estos deberes en primera instancia. Unos más para acabar de ilustrar esto. Derechos de las personas privadas de su libertad. Muy bien, cometí un delito, se me encontró culpable, se me juzgó respetándome mis derechos. Hoy estoy cumpliendo una sentencia y por mi responsabilidad penal veo uno de mis derechos más preciados, la libertad, limitado. Claro, pero no he perdido los demás derechos. Sigo siendo una persona y sigo teniendo derechos. Puede que no me haya comportado como una persona, puede que haya violado, mutilado y asesinado a cuanto ser viviente se me puso enfrente. Pero ¿qué creen? Un Estado respetuoso de los derechos, hasta a esa persona le tiene que respetar sus derechos. Porque si no se los respeta a esa persona, luego no se las va a respetar a una menos grave, y luego una menos grave, y luego a quien se le pegue la gana, y luego no se les acaba respetando a nadie. Tenemos que asegurarse el respeto a la peor de las personas, así la juzguemos, así no sea clarísimo, porque si no se los respetamos a esa persona, empezamos un camino en el que la final conclusión es: yo no se los respeto a quien se me pegue la gana. Bueno, pues las personas privadas de libertad tienen un montón de derechos y esos derechos normalmente son violentados. Están en condiciones de hacinamiento, no tienen una alimentación adecuada, temas de atención a la salud, olvídenlo. Ejercer su libertad sexual, aunque de manera controlada, muy complicado. Pero aquí es algo menos complicado, que es, bueno, van a visitarles normalmente sus familiares y quienes están en custodia tienen un constante
acto de molestia a las personas que les visitan. Incluso si son mujeres, o a veces también pueden ser hombres, ya saben que preferencias hay de todo, hay un acoso sexual. Y las personas no necesitaron quejarse. Cuando un órgano jurisdiccional que supervisa la ejecución, las resoluciones, va a hacer la visita que tiene que hacer al centro de readaptación social, ve estas condiciones, recibe en ese momento las quejas y no se contenta con decir, bueno, ya recibí las quejas y bueno, lo que les digo a ustedes es que las presenten en las instancias adecuadas para que se juzguen conforme a derecho. ¿Qué es la forma más fácil de sacarnos las cosas? Mire, sí, tiene toda la razón, vaya usted a la ventanilla adecuada, que no soy yo, y que allá se juzgue conforme a derecho. No, agarra, toma el tema de frente y dice, yo ordeno vista a quien dirige este centro, en primer lugar. Establezco, ordeno que se haga un buzón anónimo de quejas. Le informo, y esto es bien importante, a las personas privadas de su libertad y sus familiares que tienen derechos que deben ser respetados y que no son respetados, pueden quejarse y que eso acarrea responsabilidad. Y le digo al personal del centro que si continúan con estas acciones, pues pueden dar lugar a una responsabilidad, que se les va a juzgar en su caso y tal, por supuesto, pero que dan lugar a responsabilidad. Parecen medidas muy pequeñas. Probablemente no había una ley que se lo ordenara expresamente, pero tomó esas medidas y nos dice, nos cuenta esta persona que pone esta buena práctica, que aunque ya no han ido de vuelta a ese centro, ya no han recibido más quejas. Con lo cual, tiene la esperanza de que las medidas así de leves hayan funcionado. Otros casos. A ver, estos también, de nuevo, les digo, menores, víctimas de agresiones sexuales, y nos dice este órgano jurisdiccional, la práctica común es que la defensa pida una nueva ampliación de la declaración de la niña o el niño víctima de la violencia sexual. Y el órgano jurisdiccional lo que dice es, a ver, ojo, yo no voy a permitir la revictimización de la niña o el niño. O sea, de lo primero que me voy a asegurar es de si está en condiciones para rendir esa declaración. Punto. Y si yo, primero me tengo que asegurar con una atención psicológica que pueda hacer, porque si no, se acabó, ¿no? Punto. No lo permito. Y aquí hay de nuevo polémica, porque entonces van a decir, bueno, pero desde los derechos de la parte que está siendo inculpada tiene derecho a la defensa y ya. Pero hay también una limitación expresa y hay una protección para niñas y niños que refuerzan. Entonces, de pronto, hay otros temas. Ya cierro, perdón, es que no quiero dejarle de compartir. Fueron muchos los trabajos, la verdad valoro los 153 trabajos. Por razones de tiempo hay que narrar 20, comentar 20, y aquí hay que comentar todavía menos en esta plática, pero es bien importante pues, darle salida al mayor número posible. Otra niña, o puede haber sido un niño, víctima de una violación, y en el expediente aparecen como pruebas las fotos de sus genitales, porque pues en su momento hubo un dictamen ginecológico y bueno, pues fueron partes de las pruebas. El órgano jurisdiccional narra esto y dice, nos llamó mucho la atención porque conocimos más bien ya a través del juicio de amparo que le niegan el amparo, me imagino, espero, a la persona que fue encontrada culpable, pero no contento, el órgano jurisdiccional ordena dentro de la sentencia que esto no puede repetirse. A ver, usted, Ministerio Público, en lo sucesivo, usted tendrá que hacer la explicación razonada de lo que las fotos prevén. Pero esas fotos no pueden aparecer en los expedientes. Esas fotos se tienen que resguardar, punto. Dejen ustedes que algo mucho más sofisticado, como que tenemos derecho a nuestra propia imagen. O sea, no son fotos que nos tomaron y que ahora están usando para explotarlas en un producto en la calle. Espectacular, ¿no? Son fotos íntimas de una víctima de un delito. Aquí dice, ¿qué más claro ejemplo de una afrenta a la dignidad de las personas? Esas fotos se sacan del expediente, no vuelvan más.
Pero no se quedan en el caso concreto. Ministerio Público, usted no lo haga. Oficio a quien está en la Procuraduría General de Justicia, usted no permita que esto vuelva a suceder. Punto. Muchos abusos, un momento de definiciones. ¿Cómo vemos esto? Ciertamente, con la reforma se han abierto un mundo de posibilidades, hay que cuidarnos de los extremos, por supuesto, pero soy de las personas que creo que vale la pena seguir hablando de derechos humanos, de estas obligaciones, fomentando las buenas prácticas. Iremos equilibrando. Lo que hoy nos parecen excesos nos darán lugar a debates, y de esos debates podemos tener algunas conclusiones e iremos avanzando en el tema de los derechos humanos. Me quedo con algunas conclusiones de los ejercicios, esto es especialmente dirigido a quienes llevan el curso de la misma. Yo les hice notar que cuando nos compartían las prácticas en donde se inclinaban por el principio de persona, lo primero que llama la atención es que no importaba la materia. Aquí no hay distinción en si es de estricto derecho o no es de estricto derecho. Aquí había casos en materia penal, civil, familiar, mercantil y administrativa. Había de todos los casos, y en todos aplicaban principio pro persona. Segundo, lo aplicaron a favor de cualquier tipo de personas, no solo personas en situación de vulnerabilidad, personas comunes y corrientes, incluso si ustedes quieren personas privilegiadas. Es más, lo aplicaron en favor de personas morales, de unas compañías aseguradoras que seguramente son muy portentosas. No importa, yo no le puedo negar los derechos a una persona moral por peor idea que tenga de ella, porque el día que yo diga que TV Azteca no tiene derechos y que no se los podemos defender, entonces estoy abriendo camino para que tampoco tenga derechos la radio comunitaria que funciona en Oaxaca, en el Estado de México, en Guerrero, donde sea, o la asociación civil que defiende derechos humanos. ¿Tienen derechos? Pues sí, y se lo aplican en todo momento. A mí me interesa mucho destacar que en estos ejemplos de prácticas, de buenas prácticas de aplicación del principio pro persona, no se limitaban a su vertiente hermenéutica. O sea, entendían perfectamente que el principio pro persona, por supuesto que sirve para optar entre dos interpretaciones, por aquella que sea más favorable y que amplíe los contenidos de los derechos o reduzca sus limitantes, pero entendían que también tenía una vertiente normativa y que les permitía, entre dos diversas disposiciones, aplicar la más favorable. Y esto lo quiero resaltar porque, de nuevo, en los debates de esta semana en el Pleno, pareciera que el ala que está abogando por la supremacía jerárquica de la Constitución quiere limitar el principio pro persona a una mera labor hermenéutica, a un principio hermenéutico entre un montón de principios que existen para guiar la interpretación. Y yo de veras no creo que esa sea lo que está ordenado en el párrafo segundo del artículo 1 constitucional. Esa es la esencia, desde mi perspectiva, de la reforma del 10 de junio de 2011. El principio pro persona sirve para optar entre disposiciones por aquella que sea la más favorable. No solo se contenta con completar interpretaciones. En estos casos, en muchos, integraron el marco normativo. Y yo sé que este es un debate, este debate nos lo enseñan desde el primer año de la carrera quienes estudiamos Derecho, que es hasta dónde llega la interpretación, y nos dicen es darle sentido a una disposición, pero no puede ser inventar otra disposición. Y lo separamos entre interpretación e integración. Y luego podríamos llevarlo y decir es que los órganos jurisdiccionales, por división de poderes, no pueden crear disposiciones. Y yo entiendo perfectamente que en el siglo XIX pues teníamos tenido estas discusiones. Yo lo entiendo. Sí, donde se estaba queriendo fortalecer al poder legislativo bajo la ficción de que era representante de la soberanía popular en lugar de el rey, que era el que ostentaba por completo el poder. Entiendo que los órganos jurisdiccionales estaban dependientes en ese entonces del rey y que había que apostar por el poder legislativo. Lo entiendo a la perfección. Pero hoy estamos en otras condiciones. Y hoy los órganos jurisdiccionales son garantes de la Constitución,
son los primeros y los últimos garantes de la Constitución a nivel interno. Y eso creo que no pone en peligro nuestro régimen democrático. Eso creo que se asegura que no se utilice el pretexto de las mayorías para violar los derechos que tenemos, que son un coto indecidible, vedado para las mayorías. Y eso, ya aterrizado en la práctica, implica que a veces se tiene que integrar. Y lo que yo he estado aquí es compartiendo ejemplos que me llaman la atención, donde las obligaciones constitucionales se aplican directamente, donde los contenidos de los derechos se aplican directamente. No hay necesidad de ley que lo desarrolle por expreso. Qué bueno que haya leyes que lo desarrollen por expreso, pero ante la omisión del legislativo no podemos quedarnos con brazos cruzados. Así como la propia torpeza no nos exime del cumplimiento de nuestras obligaciones, la propia pereza legislativa no exime del cumplimiento de las obligaciones al Estado mexicano. Y eso era muy importante destacar. Y entonces, con eso, pues bueno, ciertamente puede ser impactado por lo que se acaba definiendo. Yo les invito a ver las sesiones de la Corte. Es un momento definitorio. De veras, que yo, que soy un apasionado del fútbol, déjenme ridiculizar el tema, pero hoy estamos en la final del mundo, de la Copa Mundial. Así como yo estaría apasionado y no me perdería a México en la final del mundo, hoy cualquier persona no se debería perder esos debates. No es una cosa solo para abogadas y abogados, no es una cosa solo para jueces y juezas. Es algo en donde nos estamos jugando el futuro de nuestros derechos. Ahí, ¿qué rating tiene? Seguramente ni el 1%. ¿A quién va a impactar? A todo el mundo. Finalmente, pues, decir que en materia de obligaciones, pues en el ámbito de nuestras competencias, les he también compartido ejemplos donde se han promovido, se han respetado los derechos humanos. Y con esta idea me quedo. El respeto a los derechos humanos es no solo por parte de las autoridades, sino por parte de toda persona. Ahí donde se dice la obligación, se deben de respetar los derechos humanos, no se está dirigiendo solamente a las autoridades, se dirige a toda la persona. Todas las personas tenemos obligación de respetar los derechos de las demás personas. Por eso es que el Estado tiene la obligación de protegernos frente a particulares. Ojo, porque si no empezamos a respetar los derechos de las demás personas, entonces no se va a dar el cambio al que estos cambios constitucionales aspiran. El cambio más importante y la mejor garantía no está en las leyes, no está en los papeles, está en nuestra conducta. Si no respetamos los derechos de las personas que trabajan en nuestra casa todos los días, si no peleamos porque tengan un régimen de seguridad social igual al que de otras personas que trabajan, si seguimos maltratando sus derechos, entonces no estamos abogando por los derechos. Y digo este caso porque este caso es uno que nos toca a mucha gente, que es de todos los días y que nos pasa desapercibido. Si discriminamos, no estamos abonando al respeto a los derechos humanos. Si violentamos a las personas que tenemos al lado, no estamos fomentando ese respeto a los derechos humanos. Y eso es lo primero a lo que aspira nuestra Constitución. Entonces, qué bueno que haya estos cursos para tomar conciencia, para que tengamos herramientas y ojalá no nos tardemos 100 años en tener lo que nos promete nuestra Constitución. Porque lo que nos promete nuestra Constitución haría de este país un lugar totalmente diferente. Y ahí sí, envidia de muchos otros. Y eso nos toca a cada quien en el ámbito de nuestras responsabilidades. Muchas gracias a quienes están aquí presencialmente, pues reciben las preguntas. Quienes nos siguen en el curso de AMIC, en la plataforma virtual, pueden, si quieren, apagar la grabación en estos momentos, pero se perderían las preguntas. Y sepan, de nuevo insisto, que tienen un foro abierto para mandarlas de cualquier manera. Muchas gracias. Gracias.
Sí, claro, si quieres. Muchas gracias al licenciado Luis Miguel Cano. A continuación damos paso a una etapa de preguntas y respuestas aquí en la sala, o si alguien de ustedes desea formular alguna. Aquí tenemos al frente y allá hay otro. Tenemos un micrófono, paciencia. Llega. Yo no me voy hasta que no se queden sin preguntas. Buenas tardes, gracias. Un comentario. ¿Por qué está dándose esta discusión, que yo pienso sin sentido, entre estos integrantes de la Corte, que parece ser que hoy un número es el que nos va a definir ese horizonte nuevo en el mundo jurídico que podemos experimentar, no solamente nosotros, sino las nuevas generaciones? Y no obstante que mi pregunta va encaminada a esto: ¿por qué se cuestiona tanto hoy en día la validez por encima de la Constitución de los tratados internacionales, cuando la propia Constitución, en el artículo 133, nos señala que serán la norma suprema si están conforme a la Constitución? Y yo aquí hago mucho hincapié en esta palabra, en esta frase, conforme a la Constitución, porque si decir conforme a la Constitución es no dar más derechos que los que da la Constitución, ¿para qué queremos tratados? Y si es conforme a la Constitución en cuanto al procedimiento que lo celebra el Estado mexicano con la aprobación del Senado, donde está representado el Pacto Federal de los Estados, entonces le debemos dar prevalencia por encima de la Constitución, desde mi punto de vista, a los tratados internacionales. Yo creo que la grandeza de la Constitución mexicana es que ella misma creó los mecanismos para, a su vez, generar derechos que ella no pudo y que no debe tener todo un amasijo de derechos. Es imposible que el legislador primario pudiera prever todos los derechos que hoy podemos tener y que están evolucionando. Entonces, en ese sentido, pues no sé por qué esa discusión cuando la Constitución es muy clara, y es la primera pregunta. La segunda. ¿Me puedo pensar me presentaron como asesor del ministro presidente, pero la fortuna es que puedo contestar esta pregunta como lo que soy, o como lo que quiero ser, o como lo que asumo, que es un defensor de derechos humanos. Soy un abogado que está apasionado por los derechos humanos y que intenta en todo momento defenderlos. Creo que hay varias explicaciones. Yo solo puedo especular porque en la cabeza de quienes integran el pleno pues están las razones de peso, y les escuchamos y nos comparten razones, y de ahí podemos sacar también algunas derivaciones. A ver, no lo he escuchado con gran ahínco, pero puede haber una objeción en términos nacionalistas. ¿Cómo es posible que la Constitución quede por debajo de sus compromisos internacionales y el país sometido a instancias extranjeras? Yo no lo he escuchado con esa énfasis, porque creo que esta objeción nacionalista pues hoy ya no tendría peso ni sentido. En materia de derechos humanos, esos tratados internacionales los ha firmado México porque ha querido. Nadie le impuso, ninguna potencia extranjera llegó, nos conquistó y nos dijo: ahora firmas la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. México los ha aceptado soberanamente. Segunda, porque entiendo que además la soberanía está en función de las personas en el reconocimiento de sus derechos. Una podría ser esta objeción nacionalista: darle preferencia a los tratados es tanto como traicionar a la patria. Pero yo eso no lo he escuchado. Puede ser que sea la concepción de derecho que tenemos. Ustedes tienen una edad, yo tengo otra, pero quienes más o menos tenemos 10 años por lo menos de haber salido de los estudios de licenciatura en Derecho, compartiremos que fue muy escasa nuestra formación en materia de derechos humanos y fue muy abundante en términos de jerarquía y muy usual en términos kelsenianos. Y quienes son personas expertas en Kelsen nos dicen: oiga, pobre Kelsen, ya le imputaron algo que fue variando con el tiempo en sus ideas. Pero esta visión jerárquica
del derecho, esta visión piramidal del derecho, recuerda casi siempre al pobre Kelsen. Y esta visión sí se ha escuchado. No puede ser, o sea, todo ordenamiento jurídico tiene una norma fundante, esa es la Constitución. Si la Constitución es la que establece cómo se crean las diferentes fuentes normativas, cuáles son los órganos constituidos, pues cómo va a ser que otras fuentes normativas que tienen su ser jurídico, porque la Constitución así lo permite, le vayan a enmendar la plana. ¿Cómo va a ser que algunos órganos constituidos vayan a poder más que el poder revisor o el constituyente permanente? De ninguna manera. Y por eso otra fuente normativa, como es un tratado internacional, no puede enmendarle la plana a la Constitución. Y el Ejecutivo y el Senado no pueden comprometer más allá al país de lo que la Constitución no establece. O sea, creo que esto es fundamental. Hay una postura, y es bien interesante, y de nuevo son posturas, evidentemente yo no comparto estas posturas, pero son posturas que algunas creo que vale la pena pensarlas y volverlas a pensar. O sea, el término de que en la Constitución es lo que establece el piso y el techo de lo que las autoridades pueden hacer, y que quienes integran la Suprema Corte no pueden ir más allá de la Constitución. O sea, yo creo que sí hay una objeción basada en un genuino respeto a la Constitución, pero creo que la Constitución que están leyendo no es la que en realidad tenemos después de la reforma constitucional. O sea, sí es verdad que la Constitución dice que los derechos que nos reconocen y las garantías para su protección, solamente en los casos y con las condiciones que ella misma establece se pueden restringir o suspender. O sea, sí dice eso, pero que de ahí saquen que eso es el piso y el techo y no nada más el mínimo, y que no vean que el segundo párrafo lo que está diciendo es que la Constitución ella misma está diciendo que a veces hay que dejarla de lado para favorecer a las personas, y que no vean que la Constitución está al servicio de las personas, me lleva a especular sobre una tercera objeción, y que una tercera fuente de objeciones. O sea, de plano puede haber personas que tengan una visión estatalista y que digan las instituciones por encima de todo. Y esta formación también la hemos tenido. Bueno, esa es una forma de entender la patria es primero. En la Corte, en el Pleno, hay una frase de dos, y una es: la patria es primero. Y yo no puedo entender que la patria sea primero si no es porque primero estamos las personas que conformamos a esa patria. Pero entiendo y especulo que puede haber una formación en ese sentido. Yo no puedo abrirle boquetes a la Constitución, porque la Constitución es nuestra máxima institución y no podemos perdernos de vista de esa máxima institución, porque esto se convertiría en el caos. Hay quien tiene como origen de sus objeciones la seguridad jurídica, y que las leyes tal cual las entendemos y la Constitución tal cual las entendemos nos da seguridad jurídica, pero yo creo que esto es nada más de ampliar la cobijita. La seguridad jurídica nos las da que se cumpla con el marco normativo que tenemos. Pues el marco normativo ya tiene muchos años que ha crecido, pero hoy tiene un reconocimiento expreso en la Constitución. El marco normativo no se agota en la Constitución ni en las leyes. Hoy tenemos en materia de derechos un marco normativo mucho más amplio. Que no lo conocemos, pues sí, no lo conocemos. Hasta hace 10 años, vuelvo a insistir, nadie de las personas, muy pocas de las personas que estudiábamos derecho conocíamos siquiera alguna sentencia de la Corte Interamericana. Nadie nos habló de las recomendaciones o observaciones generales de los comités de Naciones Unidas. Y ahí puede haber otra objeción, otro origen de objeción. Toda esta reforma acaba con un coto de poder. Esta reforma pone la Constitución bajo el resguardo de cualquier órgano jurisdiccional. Yo tampoco creo que ese sea lo que está detrás, pero si tú me preguntas por todas las objeciones que puede haber, pues alguien puede decir: no, pues si yo controlo la Constitución y la Constitución es lo máximo que hay en la vida, pues yo tengo poder sobre todas las demás personas. Podríamos especular
Afortunadamente lo que se ha dado en el Pleno son argumentos jurídicos, desde posturas, algunas que yo no comparto. Probablemente en una semana el que esté mal en términos de nuestro precedente y jurisprudencia obligatoria sea yo, y quienes como yo compartimos esta postura. Probablemente. Eso es lo que nos estamos jugando. Yo estoy convencido de que la Constitución está para favorecer a cada persona, que el principio por persona es la clave de entendimiento y que este país tiene compromisos internacionales que no se pueden excusar por cómo entendamos la Constitución en esos términos jerárquicos. Pero ese soy yo. Ustedes se tienen que forjar su propia opinión, porque son ustedes quienes van a juzgar en un momento dado, o van a defender los casos, o van a actuar como autoridad, o van a dar este tipo de pláticas a quienes son sus estudiantes. Son ustedes. ¿Por qué? Porque somos todo el mundo. La respuesta no va a venir de arriba. La respuesta la tendríamos que construir en cada caso que no tenemos en nuestras fronteras. Pero bueno, ya me extendí, perdóname. La segunda pregunta. Como consecuencia de la anterior, desde hace tiempo la Corte había establecido, justamente en la interpretación del anterior artículo 1, que el legislador secundario podría ampliar las garantías, pero jamás las podría restringir. En ese sentido, bueno, que los tratados internacionales van acorde con lo que la Corte dijo hace tiempo y que yo esperaría que en congruencia con esto ahora resolviera en ese sentido. Mi pregunta es, ¿puede declararse inconvencional la Constitución al estar por debajo de algún derecho protegido por un tratado internacional? Qué bueno que te des cuenta esa línea jurisprudencial, porque también he insistido en muchos lados que tiene más de una década que se supone que estaba firme que cualquier otra fuente normativa podía ampliar nuestros derechos. Traigo a colación, solo como ejemplo, el tema de las controversias indígenas. Cuando se reformó en 2001, me parece, el artículo 2 constitucional, hubieron muchas controversias bajo el entendimiento de que la Constitución General, con esa reforma, en realidad estaba disminuyendo derechos que tenían comunidades, pueblos indígenas en constituciones locales. Y la explicación que creo que no pegó fue, no, la Constitución establece un piso de mínimos. Si otra constitución local establece más derechos, pues por supuesto que esos derechos pueden y deben de ser encontrados constitucionales, no hay conflicto, ¿no? Y eso creo que ahí había quedado, y hoy yo esperaría que volviéramos a lo mismo. Cualquier legislación secundaria puede aumentar los derechos siempre, por supuesto, que el aumento de esos derechos no conflictúe con otros derechos, porque me cuido de otro tema que es muy polémico, pero que divide mi postura, que es cómo se amplió el derecho de protección a la vida desde el momento de la concepción, y que bajo este argumento podría parecer que es totalmente conforme con la Constitución, cuando en esos casos, con ese aumento en legislación secundaria de ese derecho, se comprometió el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Pero dejo ese ejemplo polémico para decir, sí, no debería de haber un problema en entender que la Constitución establece un mínimo y que los demás tratados. Ahora, de ahí a donde estamos, ¿no? Quiero también profundizar sobre el tema de las restricciones, porque dicen, sí, los tratados pueden aumentar, tal, pero a la hora de restringir la Constitución tiene la última palabra, y yo sigo diciendo, pues, como, ¿por qué? ¿No? Como, ¿por qué es así? O sea, ¿por qué no pensar en esos mínimos y no que la Constitución puede hacer lo que sea? Pero bueno, eso es en cuanto a la segunda comentario, y ya ahorita me repites la tercera rapidísimo porque... Sí, no, pero... O sea, yo le decía que... O sea, mi argumento es que si se puede declarar inconvencional... Claro, eso, claro. Y dijiste, perdón, que si se puede declarar inconvencional. A ver, separémonos. Sí. La Constitución desconoce un derecho que está contenido en un tratado internacional, de los cuales México es parte. Si la Constitución restringe un derecho en forma desmedida y por encima, o sea, de manera más restrictiva que lo que hace un tratado internacional de derechos humanos, tarde que temprano las personas de este país
tenemos el derecho de acudir a esas sedes internacionales, donde México será juzgado y donde parte de la responsabilidad internacional del país puede ser a causa de nuestra Constitución. Y en ese sentido, ese órgano garante internacional puede encontrar nuestra Constitución como inconvencional, como contraria a ese tratado. De esto ya se han dado ejemplos en el propio sistema interamericano de derechos humanos, cuando la Corte Interamericana encontró que la Constitución de Chile no combatía bien la previa censura, y en el caso concreto, cuando censuraron la película La Tentación de Cristo, con William Dafoe como protagonista, donde se narraba una versión alternativa en la cual Cristo no aceptaba sacrificarse por la humanidad, sino que decidía mejor ser salvado y vivir como persona, en esa película, en ese momento, en ese país, se le censuró. Y cuando llegó el caso a la Corte Interamericana, dijo: a ver, discúlpeme, tu Constitución que permite la censura previa es inconvencional. En el artículo 13 de la Convención Americana está prohibida la censura previa. Sí, en sede internacional puede. Ahora, a nivel interno, ¿qué pasa? A nivel interno, si prospera el bloque que piensa en supremacía en términos de jerarquía, pues no, nunca jamás. La Constitución es incuestionable, intocable, es sagrada, la tenemos que tener encima de todo. Punto. Si prospera la visión que dice las antinomias se resuelven por el principio de pro persona, no hay necesidad de declarar inconvencional ninguna disposición de la Constitución. Lo único que tiene que hacerse en el caso concreto es aplicar la disposición de fuente internacional que resulte más favorable. Claro, en los casos concretos, como el arraigo, si prospera la postura de supremacía vista con el principio de pro persona, pues en cada caso en donde se pida a un órgano jurisdiccional que dicte un arraigo, ese órgano jurisdiccional tendrá que decir que hay derechos de presunción de inocencia, de libertad y los que ustedes manden, que impiden que se aplique el arraigo. Pero ni siquiera tendrían que decir que el artículo 16 en el párrafo que sea resulta inconvencional. Lo único que tiene que decir: no aplico el artículo 16, aplico el artículo 20 de derecho a la presunción de inocencia. Punto. Reforzado a la luz de todos los compromisos internacionales. Punto. No aplico o matizo el contenido del artículo 123, apartado B, fracción 13, y el régimen de excepción que tienen las personas que trabajan en fuerzas de seguridad pública tiene que ser equilibrado bajo la luz del artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, igualdad ante la ley. Si son personas que están desarrollando un trabajo y si son corridas injustificadamente, ¿cómo no van a tener el derecho a que se les reinstale? ¿Quieres decir que eso es inconvencional? Pues te vas a causar más problemas. Lo único que está haciendo es párrafo segundo, artículo primero, estoy aplicando la norma más favorable. Estoy aplicando la norma más favorable. Lo puedes poner en positivo, ni siquiera lo tienes que poner en negativo. Estoy aplicando la norma más favorable. Eso creo. Aquí había una segunda. Digo, vi las más veloces, ¿no? Ay, seguro hay más, pero yo vi. Posiblemente lo que le voy a plantear es para mucha discusión, que voy a plantear brevemente. Primero, el aspecto de superioridad y toda esa supremacía. Yo pienso que en efecto estamos como en un cambio de paradigma. Y si revisamos el libro de Thomas Kuhn, creo que está sucediendo exactamente como él lo describió. El cambio de paradigma va a costar mucho trabajo, pero como que se ve que el cambio que viene ya lo estamos pronunciando, pero no nos ha caído el 20. Es decir, en el fondo de todo estamos hablando de la supremacía del ser humano, ya no solo de la Constitución, ni siquiera de los tratados internacionales, sino del ser humano. A lo mejor estamos pasando de la inconstitucionalidad a la inconvencionalidad para llegar a lo inhumano. Al final no estamos diciendo por persona, ya lo estamos diciendo. Creo que estamos invirtiendo el orden de las cosas, le estamos dando mayor importancia a los productos del ser humano, como son las instituciones, los instrumentos. La Constitución es un instrumento, las sociedades también, que ha creado el ser humano, así como creó el mazo.
bueno, creo que también de esto hay mucho que analizar, porque finalmente la Constitución, la ficción, es un medio para el ser humano, está al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de un instrumento, que en este caso es la Constitución, como puede ser la televisión o el teléfono celular, son instrumentos. Esto también ya lo planteó desde los 60 Ivan Illich, aquí en México mismo, un psicoanalista austriaco. Creo que estamos ya hablando del cambio de paradigma, pero no exactamente. Ahora, eso está a las más altas esferas. Parece que muchos de los ministros tienen dificultad en hacer ese cambio en su estructura mental, en su estructura ideológica, ¿sí? Pero ya estamos en el cambio. Bueno, eso es nada más enunciado. El otro punto. El derecho es una herramienta. El derecho todo es un instrumento al servicio de las personas. El derecho, si ha de servir como herramienta para la protección de las personas, tiene que diferenciarse de la ley del más fuerte. Si al final el derecho va a ser instrumento para que se sigan explotando unas personas por las otras y dominen quienes más fuerza y poder tienen, pues entonces el derecho no aporta absolutamente nada. Yo entiendo que puede haber un temor fundado en buenas razones, en el sentido de que no podemos dejar de contemplar que los derechos no son absolutos y que hay derechos de buena parte de las personas o de la sociedad en general que vale la pena protegerse, y que algunas de las restricciones a nuestros derechos son en bien de todas las personas. Yo entiendo eso y digo, se tiene que probar caso por caso, porque si me dicen que el combate a la delincuencia es un bien para toda la sociedad y bajo el cual podemos sacrificar nuestros derechos, yo digo, no, a ver, espérenme, si es una finalidad legítima, pero déjame ver cómo la combates, y si la combates, no voy a aceptar que la combatas a cualquier precio, no voy a aceptar que la combates a cualquier precio, no voy a permitir sacrificar nuestros derechos por ese combate. Algunas veces, alguna restricción pueden tener los derechos, pues por supuesto, que se pueden ponderar y eventualmente tener límites que están en otros derechos, pero tiene que estar justificado. No puedes decir nada más, de aquí no pasas. No, pero, perdón, te interrumpí. Sí, bueno, es un tema largo, pero finalmente en la base está el uso de la razón, la recta razón, con la que podemos descubrir realmente cuál es el legítimo derecho. Pero bueno, en otro punto, me surge una duda respecto al alcance del control difuso. Finalmente, como puede suceder, creo que sucede en muchos asuntos, que termina el proceso y no se hace justicia, pues tenemos un derecho humano violado, no tiene acceso a la justicia. Es decir, a veces confundimos, creo, el derecho de acceso a la instancia o a las instancias y el acceso a la justicia. Pasé todas las instancias, pero no me quedó justicia. Bueno, aquí sería, creo que se planteó una duda. Ok, en el control difuso yo puedo ir a otro juez, a cualquier juez, para que me haga justicia, ¿sí? Pero podría entenderse como que mi asunto sustantivo no se resolvió y estoy usando otro recurso, ya no estoy agotando todos los recursos locales, nacionales. ¿Sí? Esa es la duda que me quedaría, porque bueno, hay una figura de la nulidad del juicio, de nulidad de juicio concluido, la nulidad del juicio concluido. Podría ser, pero es que en casos muy limitados. ¿Sí? Mira, no adelanto mucho en la respuesta a qué es el control difuso, porque dentro del curso de la MIG hay toda una serie de módulos y unidades destinadas a eso, pero por lo menos sí comparto las mínimas ideas para clarificar. El control difuso como expresión, como término, tiene un origen en el ámbito interamericano. Con orgullo se puede decir que quien, da salida a esa expresión por vez primera en la Corte Interamericana en sus votos particulares es el juez Sergio García Ramírez de este país. Luego lo asume la Corte Interamericana en pleno y nos dice que del control difuso
es, creo, lo siguiente. Cuando un Estado asume un compromiso internacional, un tratado en materia de derechos humanos, por ejemplo, todas las autoridades al interior de ese Estado tienen la obligación de cumplir con ese tratado. Los órganos jurisdiccionales en especial, por supuesto que se rigen bajo el imperio de la ley y tienen que respetar el marco normativo de origen interno. Pero esos órganos jurisdiccionales de ese Estado que ya es parte de este tratado tienen también la obligación de observar el tratado internacional. Y si llega el caso en que el marco interno colisiona con el marco internacional, tienen que asegurarse que ese Estado cumpla con su compromiso internacional, haciendo una especie de control difuso. De ahí derivo yo que el control difuso pasa por contrastar nuestro marco normativo de origen interno con el marco normativo de origen internacional y aplicar lo que resulte más favorable a las personas, porque dentro del control difuso tiene un juego muy especial el principio pro persona. Ese es el control difuso porque se encomienda a los órganos jurisdiccionales al interior de los estados y les dice, a ver, ustedes como parte de ese estado tienen el deber de corregir la violación en sede interna, eviten que el estado sea llevado ante la instancia internacional, porque si ustedes no lo evitan, la instancia internacional va a practicar un control concentrado de convencionalidad, es decir, va a juzgar los actos del estado a la luz del tratado internacional y va a declarar si están conformes o no conformes. Ustedes hagan el control difuso antes en sus fronteras. Eso hoy es obligación de todo órgano jurisdiccional. Pero la Corte Interamericana ha ido más allá, ha dicho que en sus últimos precedentes que es obligación de todas las autoridades. Eso quiere decir que toda autoridad tiene que intentar preferir la norma más favorable de los derechos humanos. Y yo entiendo que esto, vistos en términos piramidales, es un factor que puede llevar a la inseguridad jurídica, porque ¿cómo es posible que el policía de la esquina haga control difuso de la ley del Estado y determine no aplicarla? Yo entiendo que hay peligros en el abuso de la figura, pero nunca el abuso de un derecho ha justificado que se le restrinja. Si se abusa de algo, pues tendrá una responsabilidad, pero no porque pueda existir la posibilidad de abusar de algo, tenemos que prescindir de eso. Entonces, el control difuso lo ejerce cada órgano y las personas seguimos teniendo diferentes vías para protegernos. Podemos tener amparo, por supuesto, podemos ir a sedes internacionales. Lo que se espera es que desde la primera vez que nos presentamos en un órgano jurisdiccional, ese órgano jurisdiccional aplique el derecho, que eso es al final de cuentas. Yo te estoy diciendo los hechos, tú aplícame el derecho, pero no nada más el derecho de fuente interna, el derecho de fuente internacional sí están de por medio mis derechos humanos y aplica lo que me sea más favorable. Y si hay dos partes enfrentadas, como comúnmente hay, las dos partes tienen ese derecho a que se les complete el marco normativo y si colisionan sus derechos ya serán otras herramientas como la ponderación de derechos las que en el caso concreto podrán dar la solución. El control difuso solo sirve para delimitar o precisar el marco normativo, desde mi perspectiva. Maestro, y es la última pregunta, si es tan amable. Bueno, sí. Yo soy de Ensenada, California, soy licenciado en Tierras Apodaca, lo he visto usted por televisión, los cursos que imparte, muy agregador, por cierto. Mire, yo estoy para hacer en parte breve, estoy por la provincia funcional, por los aspectos prácticos. Por ejemplo, si ahí hablamos de derechos, usted habló de pro persona, ¿no? Que es lo que todo el mundo habla y está muy feliz. Pero cuando se trata de la soberanía de un pueblo, si ya se trata del derecho a la cultura, se trata del derecho a la pertenencia, que son derechos, entonces si se forma una nación, si se forma una soberanía. Entonces, bajo esas circunstancias, ya en la vida práctica,
La vida práctica, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, hubo violaciones ahí a cuestiones religiosas de la zona indígena por ahí, se ganaron 3 amparos y el Poder Judicial no ejecuta ninguno. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. La empresa canadiense que está allí, minera, que viola estos derechos, si se ejecutan esas sentencias por persona o por grupo, se va automáticamente esa empresa al extranjero y allá demanda en los tribunales extranjeros al gobierno mexicano por miles de millones de pesos o de dólares por el dinero que dejó de ganar aquí en México. Desde ya el principio por persona ya no sirvió. Entonces, o de por grupo cultural. Entonces, bajo esas circunstancias, el gobierno mexicano no va a demandar, no va a ejecutar eso en beneficio de esos grupos. Entonces, allí la cuestión por persona no funciona. No funciona. Luego, en Ensenada estaba una empresa Sempra, que es americana, violó una serie de dispositivos del ayuntamiento, del municipio, demanda al presidente municipal y a la mera hora dice que hagan cuestión del presidente municipal porque sí tienen la razón, y de repente le dicen, párale, porque si no Sempra se va a ir a niveles internacionales y aunque tú tengas la razón va a acusar al gobierno mexicano de que permitió que tú lo demandaras, puesto que el gobierno mexicano, el Estado mexicano debió previsto que no iba a ser demandada esa empresa y por violaciones ecológicas y por violaciones culturales y por violaciones de lo que fuera. Entonces, esto del pro persona aquí, la cuestión interna, está muy bien, está muy bonito, pero en la vida real, en la vida de los trancazos, allí está muy difícil. Siempre estamos diciendo que la igualdad ante la ley es un pensamiento del siglo XIX, porque era individualista la Constitución del 57. Al venir una nueva Constitución, que en el 17 dice una nueva Constitución, porque pasa de una idea de derecho individualista a otro social, como te señala Bourdieu. Entonces, la cuestión no está tan sencilla de que nosotros estemos defendiendo puro pro persona, porque eso beneficia a las empresas transnacionales para tener un derecho de lucro y que el presidente de la República haga modificaciones al artículo 27 y 28 para que la rectoría económica del Estado, que es propio del Estado mexicano, pase en la explotación, distribución, esa rectoría pase en iniciativa privada. Y es que van a alegar los derechos de los accionistas pro persona para sacar ese dinero y apoyar ese tipo de reformas pensionales. Entonces, hay que ser muy cuidadoso, a mi juicio, de cómo vamos realmente a combinar y en qué casos la cuestión esta de la pro persona con los intereses nacionales, la soberanía nacional que sí existe, si la sabemos ejercer, porque esa no tiene patitas ni cabeza ni tronco ni extremidades como la Constitución para hacerse valer sola. Eso depende de nosotros. Entonces, las leyes desiguales para desiguales son fundamentales en México, como el seguro social. Tú no tienes dinero para ir a un médico particular como una persona de dinero, tienes el seguro social. La banca oficial cuando daba dinero para los ejidatarios y para los pedalistas, porque no tenía dinero esas gentes como tienen la gente de dinero en la banca privada. Entonces, todo eso tiene que verse y no nomás estar alegando cuestiones por persona, sino que tiene que verse todo el contexto, como usted habló hace rato, también habla de ver el contexto para decidir una cuestión. No sé qué usted opina al respecto. Pues, para hacer honor a mi fama de alegador, voy a alegarle, porque yo he pensado, y espero no haber fracasado, compartir casos reales donde el principio de pro persona se ha aplicado. No he venido aquí con el afán de hablar solamente desde un plano teórico o doctrinal. Yo he querido compartir buenas prácticas de aplicación concreta. Y curiosamente, en lo último que usted mencionó, yo no estoy en desacuerdo en qué cosa. Cuando he hablado de la igualdad y que he hablado de que se tomen en cuenta nuestras diferencias para así asegurar un trato igual real,
para tener los mismos derechos muchas veces debe de haber un trato desigual. Por eso hay derechos especiales y específicos para niñas y niños, en ese sentido desiguales. Por eso hay derechos específicos para personas con discapacidad y en ese sentido desiguales. Por eso quienes trabajan en el Estado tienen unos derechos que son en cierta medida desiguales a las personas que no trabajan en el derecho, pero siempre buscando la igual protección en esas circunstancias diferentes y equilibrar las situaciones. En cuanto al principio pro persona, ahí sí, yo pienso que los problemas que usted nos denuncia aquí se pueden resolver bajo el principio pro persona, y si nos olvidamos del principio pro persona, no se pueden resolver. Entiendo perfectamente que una empresa cualquiera, la transnacional más poderosa que exista en el planeta, puede venir a México y decir: soy titular de derechos y exijo que esos derechos se me salvaguarden y que a mí se me aplique el principio pro persona. Y yo en eso, pues lamentablemente no puedo más estar de acuerdo. Sí, también esa empresa tiene esos derechos, pero en esos dos casos que usted está diciendo, no creo que con todo y eso la empresa tuviera que tener la razón. ¿En qué sentido? Yo creo que las personas tenemos derecho al medio ambiente, que las personas indígenas tienen derecho a el uso preferente de sus tierras, que con esos solos derechos deberían de evitarse que cualquier empresa o cualquier particular explotara recursos naturales sin atender a la salud de las personas, al medio ambiente y al uso exclusivo de las personas indígenas. Si esas empresas tienen la protección de un tratado internacional en el que México se comprometió a siempre darles la razón, si así fuera, si así es ese tratado, entonces lo que tiene que hacer el Estado mexicano es denunciar ese tratado. No de poder, puede. Bueno, y ahí nos vamos a enfrentar en el último tema. Cuando yo digo que puede, es porque constitucionalmente tiene las herramientas. Cuando usted dice que no puede, es porque en la realidad no puede. Y ahí, a mí me importa mucho transmitir esto. Yo nunca voy a definir al derecho por la violación del derecho. Y eso es lo que me separa de la caricatura del realismo jurídico. ¿Cuál es la caricatura del realismo jurídico? Estoy sobresimplificando. Que el derecho se define a partir de lo que sucede en los hechos. Que el derecho es lo que está todos los días. Pero yo no creo que la violación del derecho sea el derecho. Yo no creo que la violación del derecho sea el derecho. Yo creo que tenemos en otros contextos la prohibición de la desaparición forzada. Y creo que tenemos las herramientas para combatirlo. Sé que porque tenemos las herramientas para combatirlo y la prohibición está ahí, no van a concluir las desapariciones forzadas. Sé que por más esfuerzos que haga un órgano jurisdiccional para recibir un amparo presentado por cualquier persona para combatir una desaparición forzada y ordenarle a las autoridades que presenten a la persona, si las autoridades no quieren presentar a la persona, no lo van a presentar. Lo sé perfectamente y sé que en ese sentido usted me puede decir: pues ya ves, la reforma no sirvió para nada en los hechos, pero no creo que eso defina lo que es nuestro derecho. Y sí creo que si empezamos a combatir eso, van a cambiar las cosas, porque creo que, por ejemplo, en el combate a la desaparición forzada, el día que se acepten los amparos y ante las negativas de tener a la persona de las autoridades en sus informes justificados se diga: este es un elemento para confirmar que existe la desaparición forzada y encuentro violaciones a los derechos y ordeno en sentencia de amparo que la presentes, y el día que empiece a destituir a esa autoridad y a su superior jerárquico, ese día las autoridades van a tener un incentivo menos para estar desapareciendo a las personas. Por lo mismo creo en esos casos, porque además como litigante me tocó defender casos parecidos, creo hoy que el principio pro persona no puede llevarnos a desconocer los derechos de las empresas, pero creo que el principio pro persona nos hace encontrar que los derechos a un medio ambiente adecuado, a la salud de las personas, al régimen, a la explotación preferencial que tienen las comunidades indígenas, se deben de completar con el marco internacional. Y ya enfrentados los derechos de la empresa con los derechos de esas personas, jurídicamente, para mí la solución correcta es darle preponderancia a los derechos de las personas. Jurídicamente.
Y con esas sentencias yo hablo. Si usted me dice, es que no porque se oponen, y es que no porque el gobierno no va a tener la forma de forzar la ejecución porque no queremos caer en eso, yo le digo, eso es incumplimiento del derecho, eso es violación del derecho. Pero esa violación del derecho no define al derecho. Y mientras yo tenga clara la distinción, puedo seguirle llamando violación del derecho. ¿Dónde queda la soberanía? Yo quisiera pedirles llamar a la moción, al orden, porque no es un debate, es una plática. Sí, pero mire, aquí en esta casa se respetan también ciertas normas para conservar el orden, la disciplina y sacar el mayor provecho de nuestros ponentes. No es un escaparate para cuestionamiento personal directo. Entonces, él está exponiendo sus razones y yo le pediría, por una consideración especial a sus compañeros y al propio disertante, que si hay oportunidad ya le haga la pregunta de manera directa. Bueno, me disculpo si notaron apasionamiento de mi parte. Yo la verdad es que respeto mucho la intervención, he expresado mi opinión como usted la ha expresado. Creo que es un debate que es interesante, importantísimo. De veras me parece que en términos prácticos es el debate que debemos de tener en el fondo. Y es ese, o sea, muy simple y de manera lo más mesurada que me es posible, lo resumo así, de nuevo. La violación del derecho nunca puede definir lo que es el derecho. Que este país tiene en los hechos sometidas muchas de sus posibilidades ante poderes de otras potencias o de empresas, ciertamente existe eso, esa es una realidad que existe, pero tenemos en los derechos humanos el principal instrumento de defensa para exigir y responsabilizar a nuestras autoridades que están siendo sometidas. Y ahí es donde creo que de verdad se aterriza lo que podríamos seguir llamando soberanía. Ahí donde nuestros derechos los hacemos valer. Ya con una frase, ¿te vas la última? Ya te vas la última, perdón. La última frase. A mí me gusta mucho que el actor principal haya caído en desgracia por ser un tipo acusado de violencia contra las mujeres. Me gusta mucho Corazón Valiente, la película de Corazón Valiente. Y me gusta mucho una frase, para mí, la principal en la película, cuando Mel Gibson, William Wallace en la película, está motivando a sus compañeros a pelear contra la tropa inglesa y les está diciendo que allá cuando sean ustedes mayores no darán todo por estar este día aquí defendiendo. Claro, pueden huir hoy y vivir, pero cuando estén en su lecho de muerte habrán querido hoy estar defendiendo. Y les dice, porque hoy podrán arrebatarnos la vida, pero jamás nos quitarán nuestra libertad. A mí esa frase siempre que la veo me hace llorar. Ahorita ya me estoy como sensibilizando. Siempre. Y yo he tomado esa frase como guía de vida. Podrán, digo yo cuando era litigante, podrán negarnos el amparo, pero jamás le quitarán los derechos. Podrán no ejecutar esas sentencias, pero jamás nos desconocerán los derechos. Podrán nuestras autoridades ser presionadas por los factores reales del poder, es más, estar a su servicio, pero jamás nos quitarán el derecho de exigirles lo contrario. Y nunca nos van a quitar mientras seamos conscientes de que eso es una violación y que eso no es el derecho. Gracias.